miércoles. Yo trabajé hasta muy tarde, como solía trabajar hasta medianoche aquí en mi oficina, y me retiré cerca de las 12. Salí, yo tenía un chofer, nos fuimos los dos dirigidos hacia mi domicilio en la zona de Achumani, y tomamos un recorrido que en esa época era una rutina. Dimos la vuelta por la calle Mercado, subimos la Yanacocha, la Potosí hasta la calle Colón, la Colón bajamos a la Camacho, la Camacho fuimos hasta el Parque Los Monos y tomamos esa callecita angosta y oscura que comunica la avenida Camacho con la avenida del Ejército. Estábamos bajando, yo iba hablando por teléfono, por un celular, y en la última parte de esa calle, en la parte más oscura, nos cruzó un auto, nos cerró el paso y atrás nos chocó otro auto. ¡Salga, cabrones! ¡No me mires que te quemo, carajo! ¡Baja mierda! ¡Baja el carro! ¡Mira el suelo! ¡Mira el suelo, carajo! ¡Te va a quemar! ¡Te quemo, mierda! ¡Avanza! Se bajaron unas 8 a 10 personas fuertemente armadas, con armas largas, ametralladoras, fusiles. Mi chofer, David, que trabajaba conmigo en esa época, es un hombre grande, es un hombre que mide más de 1,90. Entonces él trató de salir, pelear, y yo le dije, no, calma, imposible pelear contra 10 personas también armadas. Pero sí, una noche de un 1 de noviembre que bajábamos por el Chapecato y me esperaba una movilidad doble tracción, marca Nissan, y me cerraron el paso justo en la puerta de Chapecato, la avenida Roosevelt. A él, pese a que es un hombre de 1,90, rompieron su vidrio con un combo y lo sacaron por la ventana de un jalón. Yo abrí la puerta, bajé, me amarraron las manos, los pies, me pusieron una cubierta en la cabeza y me botaron en la parte trasera de una movilidad 4x4. Se bajaron 4 personas de la movilidad de adelante y vinieron con un combo, me rompieron el vidrio lateral y me partieron la ceja y el combo entró adentro y me sacaron afuera ese momento, indicando que eran de la FEL. Y detrás mío había 2 personas que me apuntaban el cañón al cuello. Yo sentía además el nerviosismo de estas personas porque me golpeaba por el temblor el caño de sus armas. En ese primer momento pensé que podían ser los últimos minutos de mi vida, porque no sabía qué pasaba. Estaban de meter bajo el auto para que no vean nada seguramente. Yo me resistí, me revolcaron en el suelo, me agarraron a culatazos y se llevaron al licenciado. Y bueno, ahí acepté de que podía morir, recé mi última oración, pero me llevaron por un lado, por otro lado, y después de media hora, 40 minutos, esa movilidad paró. Pedí auxilio cuando ya se lo llevaron, pedí auxilio a un radiotaxi, subía y no me hicieron caso, otro taxi tampoco, y vino una Toyota, una vagoneta pequeña que lo había conocido a mi jefe. ¿Qué pasa, David? Me dijo, es lo que ha sucedido, se lo llevó a mi jefe. Subí, hermano. Me entro al auto y no recuerdo nada hasta que habíamos estado llegando al periódico Hoy. Estaba golpeando la puerta del periódico Hoy, de Víctor Toro. Bueno, David llega y me comienza a relatar muy rápidamente los acontecimientos del secuestro de Samuel, del asalto al automóvil. Inmediatamente David llegó con alguna gente que quería utilizar el teléfono para comunicar a la familia. Entonces yo entendía que no podíamos perder segundos preciosos para intentar hablar con las autoridades. Y fue así que inmediatamente me comuniqué con el ministro del Interior, entonces Carlos Sánchez Berzaín,
a quien le relaté rápidamente el asalto. La conversación con Sanz Berzaín, yo le dije, mire, está ocurriendo esto y es muy peligroso, lo que habría que hacer es ver la posibilidad de no permitir que lo saquen a Samuel afuera. Entonces Sanz Berzaín me dijo, no se preocupe inmediatamente, yo estoy con Goni en este momento y le estoy comunicando y bueno, después hablamos, inmediatamente colgó el teléfono y por lo que sé, después él hizo un contacto con toda la policía y no permitió que Samuel sea trasladado al Perú en este caso. Las noticias fueron escasas, las especulaciones, usted no tiene idea cuántas. Lo único cierto es que el comando del MRTA tenía una sola intención, muy profesional en lo que le cupía hacer. Esperó el tiempo necesario para generar un enorme ambiente de desesperación en los familiares de Doria Medina, en los amigos y todo eso. Y encontró el momento preciso para lanzar la primera señal de vida y pedir nada menos que $6 millones por la vida de Doria Medina. Permanecí cautivo en un espacio muy pequeño, en un espacio de 3 metros por 2, casi el tamaño de un closet, de un ropero grande, muy oscuro. ¿Podía estirarse? ¿Podía echarse y estirarse? Había una cama pequeña, donde no cabía totalmente yo, pero había una cama, un colchón y una frazada, y una silla, era todo lo que entraba. Apenas nos enteramos, yo me encontraba con unos amigos en una cena y dejamos a nuestras esposas en casa inmediatamente y nos fuimos directamente a la casa de Samuel. Y ahí se nos ocurrió que era más útil de pronto ir a buscarlo y de pronto andar un poco por la ciudad y de pronto íbamos a ver por lo menos la descripción del vehículo que en algún momento se había dado inicialmente. Y es así que definimos con Fernando Miranda y Nicolás Peña, que estaban en ese momento conmigo, irnos a buscar a Samuel y llegamos hasta la ciudad del Niño. De pronto se nos presentaron unas luces detrás de nuestro vehículo y cuando nos dimos cuenta era la policía y nos dijo qué es lo que están haciendo por esta zona. Claro, y después caímos en cuenta que de alguna manera la descripción del vehículo que estuvo relacionado con el secuestro de alguna manera era compatible con el vehículo que yo tenía en esa época, que era una vagoneta Mitsubishi Montero color azul. Se bajó un policía y nos indicó de que expliquemos las razones por las cuales estábamos entre 3 en un vehículo en esa zona. Nosotros tratamos de explicar indicándoles de que nosotros trabajábamos en Soboce y que estábamos tratando más bien de buscar a Samuel. Cuando agarré el teléfono era una autoridad mayor de él y que me riñó muy fuerte y me dijo que éramos unos irresponsables, que no debíamos habernos metido a tratar de hacer algo que le correspondía a la policía. Ay, recuerdos traumáticos. Creo que la mente es sabia y todo lo que has sufrido ese tiempo te bloquea. Creo que es más sencillo saber que ha muerto que saber qué puede pasar. Como yo he reaccionado, él haría de la misma manera. No demostrar la debilidad ni el dolor que sientes en ese momento, porque tienes seres que los has traído a este mundo y que tú tienes que tratar de que crezcan con la mayor normalidad posible. Y esa persona que estaba encerrada, quien confiaba en ti, quien confía en ti, yo no tenía derecho a defraudarlo. Entonces sacaba fuerzas de donde no había y quizás el dolor que sentía tenía que dejarlo que salga a flote cuando me duchaba. Yo solamente encontraba momentos para llorar y quizás gritar mi desesperación. Era el gobierno del MNR
y el gobierno del MNR no era muy cristiano, que digamos. Entonces pensé en algún momento que era una acción del gobierno. Se me pasaron por la cabeza varias alternativas, pero recién me di cuenta que era un secuestro, que eran profesionales, cuando el segundo día me pasaron un papel para que escriba una carta a mi familia, y me pasaron el papel una mano con guantes de cirujano. Se dio un proceso de negociación entre mi familia, mis colaboradores con los secuestradores. Pidieron un rescate. Con buen criterio mis colaboradores contrataron un experto inglés, un experto en secuestros, que fue el que apoyó ese proceso de negociación. Una negociación de ese tipo significa jugar con una vida, y entonces es difícil, es complicado, es ir más allá de cualquier negociación. Y créeme, yo pienso que soy un buen negociador en los negocios, pero en ese tema para mí fue muy duro, muy complicado. Marcó mi vida. Mientras las negociaciones entre plagiarios del MRTA y la familia Doria Medina, representada por el abogado Bonifaz, se emplazaban definitivamente, la prensa boliviana aceptó el criterio del director Toro, quien pidió a sus colegas evitar adjetivos e informes que pudieran entorpecer la negociación. Yo calificaría hasta de vital el papel de la prensa en el secuestro de Samuel. Le explico por qué, creo que usted va a tener la misma lectura. Inmediatamente se produce el secuestro. Como siempre solíamos hacer en las redacciones, comenzamos a monitorear algunas radios y vieron la noticia con el secuestro de Samuel, pero no como dueño del periódico o como presidente del directorio de hoy, sino como rey del cemento. Entonces eso me motivó inmediatamente a convocar a los colegas, los llamé a la redacción para explicarles un poco lo que había pasado. Ellos ya tenían antecedentes, pero principalmente para solicitarles y pedirles que no traten en ese sentido a Samuel, porque estaba en juego su vida. Entonces, si lo tratábamos como rey del cemento, iba a ser mucho más peligroso que darle el título que le correspondía como presidente del directorio de hoy. Por tal razón, el secuestro de Doria Medina pasó rápidamente a páginas interiores y luego desapareció muy sutilmente de los impresos. Noviembre y diciembre de ese año se cargaron de noticias, y todas estas tuvieron al país y al gobierno liberal de Sánchez de Lozada navegando en medio de aguas encrespadas. Apenas se alejaban los estertores del caso Narcoavión, donde se encontraron casi 5 toneladas de cocaína, y que tornó a la administración Sánchez de Lozada en un quebradero de cabeza, la policía boliviana recibió un misil cuando su fuerza antidrogas presentó signos de haber sido penetrada por el narcotráfico. Como si fuera poco, y a este país, ya conmovido por el secuestro de Doria Medina, le faltaran emociones, un general de ejército, Mario Vargas Salinas, reveló 27 años después de su asesinato en Bolivia que los restos del comandante rebelde Ernesto Che Guevara, de nacionalidad argentino-cubana, fueron sepultados en el aeropuerto de Valle Grande, allá entre el 9 y 11 de octubre de 1967. La noticia repercutió mundialmente. A la retaguardia, en tanto, el gobierno de Sánchez de Lozada defendía a capa y espada sus reformas. Se trataban de las leyes de participación popular, de reforma educativa y de capitalización de las empresas públicas. Estas leyes fueron tachadas de malditas y antipatria por la oposición progresista de entonces. Para colmo de males, el zar de la cerveza boliviana, Max Fernández Rojas, a su vez líder de la populista Unidad Cívica Solidaridad, se mataba en un accidente de aviación, lo que impactó seriamente en las elecciones municipales de ese año y supuso la pérdida de la alcaldía paceña, que estaba en manos de Mónica Medina de Palenque. También la aparición de Manfred Reyes Villa en la alcaldía de Cochabamba y la victoria
importantísima en las urnas de un hijo del industrial cervecero desaparecido. Se trataba del hijo mayor de este, Johnny Fernández, quien contra todo pronóstico se hizo a través del voto de la poderosa alcaldía de Santa Cruz. En tanto, la FIFA afilaba las uñas para rasgar la altura de La Paz, 2 años después de que la selección de los Echeverri, Sánchez, Valdivieso, Ramallo, todos a las órdenes del bigotón Ascargorta, había acabado de un plumazo con el invicto del todopoderoso Brasil, al que derrotó 1-2 en La Paz y ganado un puesto en el Mundial de Estados Unidos 1994. Solo a principios de diciembre del 95 se pudo leer en los periódicos una noticia que interesaba al caso Doria Medina. Se trataba que, ante la presencia de uno de los líderes del MRTA en Montevideo, un tal Samaniego, que trataba de abrir una cuenta, seguramente para operar dinero, las policías de Bolivia, Perú y Uruguay aunaban esfuerzos para recuperar con vida al industrial boliviano plagiado y cercar a la organización guerrillera. El primer mes que estuve como prisionero del MRTA, el timbre sonó una sola vez. Y un día sonó el timbre una vez, a los 5 minutos volvió a sonar, ya hubo alarma dentro, pensaron que era la policía, me obligaron a meterme bajo la cama, pero no pasó nada y a los 5 minutos o 6 minutos volvió a sonar el timbre. Entonces en esa oportunidad ya ellos estaban prácticamente seguros de que era la policía. Entonces incluso entraron al lugar donde yo estaba, cargaron el arma y me apuntaron a la nuca, con la idea de que si era la policía me iban a eliminar. Pero por suerte era un heladero, un vendedor ambulante, algo así, y fue una segunda oportunidad donde recé mi última oración. De vivir por vivir, continuar la vida, seguir adelante, sosteniéndote en tu fe, en el amor que les tienes a los hijos, en el amor a tu pareja, manteniéndote. La verdad que yo misma digo y pienso ahora, no sé de dónde sacarlo. Esa situación de incomunicación y de aislamiento forzado, en el sentido que la persona no tiene contacto, un sistema de tortura que se puede llamar lo que los americanos llaman non-touch torture, que es decir, una tortura donde no se ve secuelas físicas, pero que tiene un efecto muy grande en la persona, donde tiene la impresión que está en manos de gentes que pueden hacer lo que quieren de esa persona, porque no hay una relación pública ni con la familia ni con otras personas, y en esta situación de aislamiento donde el ser humano tiene que encontrar un equilibrio muy difícil, son los momentos donde se aprovecha para sacar información de esas personas. No perdí la noción del tiempo. Cuando me pasaron una puntabola para escribir una carta, yo hice un almanaque en mi zapato, en esta parte limpia del zapato que queda, que uno no pisa, entre el taco y la planta. Tenía un zapato de un cuero que permitía escribir, y me hice primero un calendario del mes de noviembre, completo, pero como cuando iba trabajando los días se me acababa el mes de enero, me hice después un calendario del mes de diciembre. Yo recuerdo bien que una vez encontraron un cadáver en el río Chaquiapo. Más o menos describían las facciones que tenía Samuel, y mi hijo estaba viendo la tele, los menores. Entonces, más bien que yo entré y logré cambiar la tele, porque yo a mis 2 hijos les había dicho que su padre había viajado. Y mi hijo menor, Adrián, recuerdo que oía que un avión estaba llegando y decía, mi papá está volviendo. Y precisamente esa vez del cadáver, justo pusieron la cara de Samuel, y mi hijo decía, hola, pa,
porque habían pasado muchos días y no lo habían visto. Una vez me golpearon, una vez que me interrogaron, me golpearon en mi cabeza con un arma. Y hubo alguna presión. La única preocupación médica que yo tenía es de que había tenido en alguna oportunidad una piedra en el riñón y por lo tanto cuidaba en los días de cautiverio de tomar líquido. Entonces en alguna oportunidad pedía más líquido, pedía más agua o más té y me dieron. Y expliqué, tengo problemas con mi riñón, necesito más líquido. Y de manera muy calculada me aumentaron la cantidad de líquido y después para presionarme me quitaban el líquido. Cada persona que participaba en el comité tenía un rol. Uno de los roles más difíciles, sin temor a equivocarme, creo, en ese momento lo tenía yo, porque tenía que hablar con la prensa y siempre he considerado que la prensa es muy dura, es quizás muy fría, necesita informar a la población y entonces preguntaban si había contactos, si estaba muerto, si teníamos información. A las negociaciones finales, Oscar, que dirigía el grupo, dijo: esta carta que envió Samuel dice que lo pueden matar, es importante tomar decisiones. 16 de diciembre de 1995, hacia las 8 de la noche, el comité negociador había obtenido las pruebas de que Doria Medina estaba con vida. Puso el $1,5 millones, $1.396.000 en 2 maletines. Nos dieron una serie de reglas para entregar el dinero. Y era muy cerca de Navidad, estaba llena las calles y me encontraba con muchos amigos, tanto de Samuel como míos, y me preguntaban por él, qué es lo que estaba pasando. Y yo mantenía esa posición, no sabemos nada, no ha habido comunicación, pero yo estaba yendo a comprar unos maletines para llevar el dinero, y los compré de una tienda en el Shopping Norte, una tienda que tenía don Ramiro Blacut, 2 maletines deportivos. En los maletines pusimos el dinero que se pagó por el rescate, ¿no? Se pagó un rescate por mi vida y fui liberado el 17 de diciembre del año 1995. Me dejaron en Obrajes con los ojos vendados, me dejaron al lado de un árbol. Cuando me quité la venda de los ojos, me di inmediatamente cuenta dónde estaba, porque me habían dejado frente al colegio Lindemann en Obrajes, que es una construcción única, ¿no es verdad? Como una colmena. Entonces, bueno, fui liberado. Empecé a caminar hacia la avenida. Curiosamente, cuando yo llegaba a la avenida, llegaba un taxi que paró. Después he leído que los que secuestran, los secuestradores, generalmente se ocupan, el último acto que hacen es que el secuestrado liberado vaya en un taxi conducido por ellos para permitir que escapen los que lo han dejado. Bueno, me dejaron, recobré mi libertad después de 45 días, ¿no? Y después viene Ezequiel. Ezequiel recibe el nombre porque fue una de las preguntas que hicimos para la prueba de vida. ¿Quién era Ezequiel? Para ver si Samuel estaba vivo. Porque Samuel escribió durante muchos años bajo ese seudónimo.
Y de ahí viene Ezequiel y le ponemos el nombre de Ezequiel. ¿Qué edad tiene Ezequiel? 10 años. ¿Le han quedado secuelas? Por suerte no. El hecho que le he comentado de aceptar la muerte muy rápidamente a los pocos minutos que me secuestraron, hice un balance seguramente en pocos segundos de toda mi vida, ¿no? Mi primera preocupación, ¿quién va a hacer estudiar a mis hijos? Pero después el consuelo de decir, no, mi esposa sabe, ella se encargará que mis hijos sean profesionales. Después la preocupación de decir, caramba, lo natural es que los padres, que uno entierre a los padres. No quisiera darles el dolor a mis padres que ellos me tengan que enterrar. Pero bueno, ya no estaba en mis manos. ¿Qué se puede hacer? Después la esposa, ¿no? Que quisiera compartir con ella mucho tiempo más, pero bueno, hemos estado como 15 años. Había una procesión y yo me fui a la procesión, luego vine a dormir a mi casa y al día siguiente sonó el teléfono de donde mis suegros. Me llamaron, me dijeron que fuera. Entonces fui primero yo sola y Samuel ya estaba ahí. Luego llamé a mis hijos para que vinieran porque un poco cuidando cómo lo iban a encontrar a su padre, ¿no? Samuel estaba más flaco, pero era él. Lo importante era que era él, como es, un hombre fuerte, un hombre en el que uno puede confiar. Yo recuerdo que ya después era Navidad, faltaban pocos días, y en ese momento no había un regalo más valioso que el que Dios me había devuelto a Samuel, el papá de mis hijos y a mi pareja. Se logran muchos hechos que son positivos, que durante mucho tiempo no se habían podido lograr. Me estoy refiriendo básicamente a la detención de paramilitares que tenían que ver con el régimen de García Meza. Por ejemplo, la propia detención de García Meza, se realiza un cerco respecto a aquello. Y en el tema del secuestro, pues se encuentra a una institución policial que está ya comprometida con este nuevo rumbo que asumen los servicios de inteligencia y por lo tanto tienen además la experiencia que dejó un último secuestro que fue el de Lonsdale, un secuestro que no se actuó en la mejor forma, que tuvo muchos elementos negativos y se supera todo aquello dando mucha mayor libertad a los efectivos policiales en el trabajo y fundamentalmente no teniendo una espada de Damocles como la que pendía sobre la cabeza de quienes estuvieron a cargo de desvelar todo el proceso de aquel secuestro de Lonsdale. Me estoy refiriendo básicamente a que tenían que luchar y tenían que dar fin con los secuestradores y en ese intento también creo que se cometieron muchos errores. En el caso de Doria Medina es una actuación totalmente limpia la que se tiene de los servicios de inteligencia, coadyuvados además por la presencia de personas que fueron contratadas por la familia, expertos en el tema de negociación en el caso de secuestros. Entonces se da prácticamente una total libertad para que la familia juntamente con la institución policial puedan trabajar en este tema y los resultados son los que conocemos, ¿no es cierto? Primero el rescate con vida, sano y salvo del secuestrado y posteriormente ya la detención de quienes cometieron este delito. Hay un principio constitucional que dice que todo el mundo tiene derecho a la defensa. Yo he estudiado Derecho y por lo tanto me he animado a defenderlos porque ellos, como he repetido antes, tenían derecho a decir su verdad y a defenderse. Ellos desde un momento han confesado su participación, pero tenían derecho a que se demuestre cuál era su participación.
porque ha sido muy diferente. Por ejemplo, Martín Serna Ponce solamente fue custodio y Juan Carlos Caballero únicamente participó en el plagio, en el secuestro de esa noche, ¿no? Pero estuvo acá dirigiendo todo Néstor Serpa Cartolini. Además, él también estuvo en el momento de la entrega del dinero. Entonces, si bien ellos son confesos, pero han tenido una participación menor. Y ese es el derecho a la defensa, el derecho a decir cuál ha sido su participación y a recibir por eso una sentencia de acuerdo a lo que han hecho. Ahora, obviamente, la sentencia ha sido muy dura, porque Juan Carlos Caballero 30 años, y bueno, Martín fue solo 20, que es harto, ¿no? Pero él únicamente fue custodio. En este caso de Doria Medina, nosotros hemos reclutado incluso a prostitutas, choferes, gente de la vida nocturna y gente que verdaderamente trabaja con la policía. A principios del 96, en la ciudad de Cochabamba, hay una señora de pollera peruana que estaba comprando de una farmacia medicamentos en bastante cantidad, y nosotros inmediatamente hicimos un análisis y esos medicamentos que nos han dado a conocer a través de un médico policía nos dice que esos medicamentos eran justamente para enfermedades tropicales. Nosotros dimos a entender de que otro se podría tratar de Colombia o se podría tratar del Perú. Es en ese sentido que ha sido la base fundamental para hacer un seguimiento donde verdaderamente incluso nuestros policías se han disfrazado de heladeros, de electricistas, y hemos hecho un seguimiento a la peruana. Y ahí es donde sale la famosa Ochoa. Y Ochoa nos lleva a a Martín Serna, y Martín Serna nos lleva a Caballero. Son los autores del secuestro, son los peruanos, identificados como miembros del MRTA. Y simplemente por deducciones se me acusó que había recibido un maletín. Y naturalmente lo que vino fue una andanada mediática para endilgar, perseguir, en un momento en los cuales no había garantías de defensa. Pero inmediatamente pasó el momento de la represión indiscriminada. Yo voluntariamente me presenté a la justicia y allí pude demostrar, o pretendí demostrar, que no había ningún tipo de participación de mi persona. Después de 2 años de detención, salió la sentencia, me dieron 2 años de detención, lo que naturalmente mi abogado rechazó, y mi detención se prolongó 6 meses más. Creo que la indilgación que se me hizo fue totalmente injusta. Sin embargo, me he sometido a la justicia, he cumplido una pena que no la merecía, y hoy estoy rehabilitado en la vida pública nacional, y considero este tema que para mí ya amargo, pero que ya ha pasado. Me parece que las consideraciones han de ser varias, pero yo apunto a 2. Una, Doria Medina era un hombre joven y por tanto podía soportar el cautiverio mejor que Julio León Prado, que en una de esas se moría, es un hombre demasiado mayor. 2, porque había una deuda histórica entre el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, al cual pertenecía Doria Medina, y el MRTA, porque si recordamos bien, de manera extrajudicial, y cuando Carlos Valverde Bravo era director de inteligencia, murieron 3 guerrilleros en realidad, uno del MRTA, cuyo cadáver apareció con signos de tortura, y otros 2 en la calle Abdón Saavedra, donde lo tenían secuestrado a Lonsdale, que era Miguel Norfuster y Luis Caballero Inclán. Creo que a partir de ese momento los guevaristas del MRTA deciden que se van a vengar de un grupo como el MIR, cuyos orígenes también son guevaristas.
Yo creo que Samuel es un hombre extraordinario porque el sobrevivir 45 días en un cuarto en que uno no sabe si va a vivir o si va a morir, cuando el destino de uno, como decía Sartre, el destino de uno es incontrolable y está en manos de otros, es pues un mérito inmenso, ¿no? Sí, tiene una ventaja el concepto de resiliencia, y es que subraya que el individuo puede recuperarse, que el individuo puede tener reacciones positivas, reparatorias, y no queda condenado a la condición de víctima crónica para toda su vida. Porque en general, si no, una parte de los afectados ya no adquieren la dimensión de seres humanos que pueden reconstituir su vida, sino que viven toda su vida fijados a la condición, al estigma, a la etiqueta de ser víctima. Y una víctima es alguien que no puede vivir una vida normal, una vida plena. Una víctima es alguien, es un ser humano en menos, un ser humano en deterioro. Y yo creo que hay gente que vuelve de la experiencia de terror enriquecida y que puede rehacer su vida, rehacer su disfrute, volver al amor, volver al trabajo, volver a otra cosa.